Hola, estimados alumnos. El día de hoy vamos a revisar en detalle qué significa realizar una capa DAO. Para hacer esto vamos a hacer un pequeño repaso de la clase Business Object. ¿Ya? Dentro de esta capa Business Object van todas las clases que tienen mi diagrama de clase con sus atributos. Dentro de ella no va ningún método que tenga asociado tenga algún tipo de relación con la base de datos. Por ejemplo, en mi clase alumno están todos sus atributos, están creadas sus propiedades y no hay ningún método que diga insertar alumno, buscar alumno en la base de datos. Aquí solamente habría, no sé, si tuviéramos que hacer un redondeo, una validación de algún root, una normalización de información que no tenga que ver con lo que va directamente a una base de datos, ese método estaría incluido acá. En este caso no tenemos ningún método asociado, ya dado que es un diagrama de clase simple, donde está solamente la clase alumno que tiene sus atributos y sus propiedades. En la clase DAO nosotros hacemos un espejo del diagrama de clases creados en la clase Business Object. Este espejo va a tener los mismos nombres, la misma cantidad de clases que creamos anteriormente, con la diferencia que van a terminar con DAO. Si bien yo aquí tengo mi alumno DAO, en la clase DAO, en la capa DAO, tengo la misma alumno DAO.cs. Dentro de esta alumno DAO.cs yo tengo los métodos que van a interactuar con la base de datos. Ya tengo un getAlumnos, un setAlumnos, el que va a insertar, el que va a agregar, y todo va creado en esta capa. Pero va más allá. Esta capa de DAO se conecta a una base de datos. ¿De qué forma lo hace? ¿Cómo logramos conectarnos a este servidor? Ya lo vimos anteriormente en nuestro BT que podíamos crear conexiones a la base de datos. En este caso yo aquí tengo mi MDF agregado dentro del proyecto y tengo mi conexión a la base de datos acá. Por algún momento yo voy a enlazar esa dirección o ese connection string que está apuntando a esa base de datos a esta capa DAO. Ya lo vamos a ir viendo en detalle. Lo primero que tenemos que ver es qué me permite hacer esta conexión. Este DB Provider Helper debiese ser una DLL, pero yo se las dejo, siempre se las entrego como un C#. Este código lo tienen que copiar y pegar dentro de la clase DAO. Mantienen el mismo nombre, DB Provider Helper, está en blanco, copian y pegan el código y siempre va a actuar de la misma forma. Esta clase es la que me permite hacer las conexiones a la base de datos. Se crea una sola vez y es este el que va a buscar el connection string para realizar la conexión. ¿Por qué aparece en duro este connection string 1 y por qué se llama connection string 1? Lo saca desde el webconfig que está en nuestro proyecto web, que es el que está acá. El webconfig puede tener todas las configuraciones que tiene mi aplicación. Dentro de ellas tiene un apartado que se llama connection string, que está acá. Lo que tienen que hacer siempre es agregar esta nueva propiedad. Le dan este nombre, el connection string 1, que se va a relacionar al DB Provider Helper que vimos hace un momento. Va a tomar el connection string desde acá, o va a estar asociado a ese nombre. Si yo le coloco conexión a la base de datos, acá en el webconfig tengo que colocar el mismo nombre, conexión a la base de datos, ya que ahí lo va a identificar, es como el nombre de la variable, y su valor es el que va en este lugar. En este caso, como es una variable local, va y toma el archivo MDF desde donde esté. ¿Dónde saco este connection string? Que lo copio. Que voy y lo copio. Muy simple. Hago la conexión a la base de datos. Me voy a propiedades. Y dentro de las propiedades hay una que me dice cadena de conexión. Copio y pego lo que está ahí dentro de esto. Tiene una pequeña salvedad que yo tengo que identificarla. Que vamos a propiedades, voy a copiar y pegarlo y me va a arrojar un pequeño error que se modifica de la siguiente manera. Tomo esto, control V, y no es capaz de reconocer esa comilla doble. Voy, me acerco y lo dejo como comilla simple. Con esto ya tengo mi dirección a dónde me voy a conectar en la base de datos. El DB Provider Helper lo va a tomar desde acá. Y listo, me olvido, nunca más llamo a la conexión. ¿Cómo lo hago? Yo creo mi clase alumno DAO,
Dentro de su constructor llamo a dbProviderHelper, que es la que está acá, .getConnection, le digo banda y toma la conexión. Y listo, esta clase DAO nace conectada a la base de datos con una instancia de conexión. Después de esto voy y construyo mis métodos con los cuales voy a hacer un select en la base de datos o voy a hacer un insert en la base de datos. Vamos a revisar el primero, es el que hace un insert. Y aquí es donde se relacionan las capas. El primero me va a traer una lista de alumnos. ¿Dónde está alumno? Alumno está en la clase Business Object. Y significa que yo voy a poder tomar todos los atributos que está acá. El nombre, el apellido y el apellido materno. Vuelvo a mi clase alumno DAO. Y yo voy y aquí tengo el código que me permite obtener desde una base de datos el select con la consulta que yo haga hacia ella. Entonces necesito una lista de alumnos, genero este método público que me devuelve una lista de alumnos. ¿Cómo yo relaciono desde mi aplicación a la base de datos y le digo select nombre, select apellido materno, from alumnos o from tabla? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está la consulta? Para hacerlo, yo tengo que crear una nueva carpeta. Me paro en la raíz del DAO y le digo agregar nueva carpeta, y dentro de la carpeta yo voy y le digo agregar un nuevo elemento. Dentro de este nuevo elemento yo busco un archivo de configuración, empieza a estar por acá. A un lado hay que buscarlo, me pierdan siempre. Archivo de configuración, y ahí tengo un setting 1.setting. yo le doy otro nombre para no dejar porque viene por defecto, y si ustedes revisan ahí dice consultas.setting. Dentro del consultas.setting, o cuando lo cree, va a generar este tipo de figura. Le hago doble clic y me va a abrir como una propiedad gráfica donde yo voy a poder ir agregando valores. Aquí yo le doy el nombre, digo getUSR, va a ser de tipo string. Yo puedo decir que puede ser de cualquier tipo, que va a ser de tipo string. Ámbito de aplicación, siempre, nunca de usuario. Tienen que dejarlo siempre de aplicación para que no sea el usuario que esté trabajando, sino que sea la aplicación la que lo llame. Y coloco en duro la consulta, entre comillas. Ahí va el select, nombre, apellido, from usuario. ¿Por qué se hace en este archivo de configuración? Porque al momento de compilar este archivo de configuración se transforma en un XML, que es simple de modificar. Y si la consulta el día de mañana cambia, no tengo que volver a compilar la aplicación. No tengo que volver a generar este producto nuevamente, sino que voy y cambio el archivo de configuración y lo subo a productivo. Acá yo tengo una consulta que me dice selecciona el nombre y el apellido del usuario y se llama getUSR. Si revisamos el método listAlumno getAlumnos, lo que yo estoy diciendo acá, que lo primero que hago es instanciar y decir, ya, aquí tengo mi variable creada listAlumnos, que es un nuevo tipo de listAlumnos, buscan configuración, .consultas, objconsultas. Como les dije el trimestre anterior, cada cosa que yo cree en Visual Studio, cada nuevo archivo que cree en Visual Studio es una clase y por lo tanto lo puedo transformar en un objeto. Cuando yo llamo este archivo .setting de esta forma, como la que está subrayada acá, estoy creando un objeto del tipo consultas que va a tener todas las propiedades que yo definí. ¿Y cuáles son las propiedades que yo definí? objconsultas.getUSR y creo que hay otra que es setUSR, que son las que creé. Si nos vamos acá y revisamos nuestro consulta.setting, están estas dos creadas. Significa que puedo llamarlas como variables. Entonces voy y digo getUSR, se lo asigno una variable string. Esta
este query string va a valer lo que yo tengo definido acá, o sea, va a ser nombre, select, nombre, apellido, from, usuario. Luego vienen estas dos sentencias de código que son las que ejecutan la consulta. Yo cuando llamo lo DB command le asigno el query string, que es el select de la tabla, y le digo de qué tipo va a ser. Y ahí le estoy diciendo, o va a ser un procedimiento almacenado, o va a ser un tablet direct o punto texto. En este caso, como voy a ejecutar un select limpio, es de tipo texto. Y aquí le digo ejecuta. Esta variable ODBDataReader va a almacenar lo que se ejecutó con el ODB command. Y le estoy diciendo, mientras lo pueda leer, avanza. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Si yo hago un select nombre from usuarios, me va a devolver todos los nombres usuarios. Va a traer a Pablo, Jorge, Juan, Juanito, todos. Y lo voy a ir leyendo uno por uno. Entonces aquí voy y le digo, creo mi instancia alumno, o sea, mi objeto alumno, que está definido en la clase BusinessObject. Tiene sus propiedades, nombre y apellido, y le voy a pasar lo que me está devolviendo la base de datos en ese registro. Y le coloco nombre, apellido, que tienen que ser iguales a lo que yo consulté, nombre y apellido. No deben ser de otra forma, porque es la única forma de que él sepa cuál fue el registro que tomó. Se lo agrego al objeto alumno y se lo paso a la lista. Con esto yo ya hice un select a la tabla. Tomo este ODBDataReader.close, que es el que me cierra la conexión para no ir dejando conexiones abiertas, y retorno a la lista. Si ustedes revisan, cada vez que necesiten hacer un select a una tabla, tienen que tener definido el objeto base o la clase base, devolverlo a través de una lista y copiar y pegar todo el código que está acá. ¿Qué cambia? Cambia el tipo de la lista, cambia la consulta, que yo la voy a definir acá. Pueden ser miles de tipos de consultas distintas. Cambia el objeto que voy a llenar y se lo voy a agregar a la lista y listo. Siempre va a ser igual. Lo único que va a cambiar y de forma mecánica es el tipo de lista y el objeto que voy a ir llenando para agregárselo a esa lista. Lo demás se mantiene tal cual. Si nos vamos ahora a hacer un insert a la tabla, ¿cómo se realiza? Primero se define un método, que aquí que devuelve un flag, una bandera para ver si lo hizo correcto o no, pero puede ser un void y simple. Le doy los valores de entrada y hago lo mismo. Primero genero mi objeto de las consultas, que es el archivo de configuración. ¿Por qué dice configuración.consultas? Porque siempre toma todo como un objeto, y con la carpeta configuración para llamarlas se hace de la siguiente forma. En Visual Studio y en C#. Si yo aquí dentro de configuración, que es esta carpeta, tuviera otra carpeta más, sería configuración punto otra carpeta punto consultas. ¿Entienden? Espero que sí. Y acá la única diferencia que yo tengo es que yo le voy a dar parámetros de entrada a ese string o esa consulta que definí en mi archivo de setting. ¿Cómo se hace? Aquí yo estoy haciendo un insert y le estoy diciendo que el value va a tener esto, 0 y 1. Si fuera más diría 0, 1, 2, 3. Entonces le estoy diciendo que inserte en la tabla usuario el nombre y el apellido, esos valores. Si fueran enteros, las comillas siempre se van, pero en este caso son string. ¿Y cómo se los paso? Aquí tengo mi parámetro 1, mi parámetro 2, 0 y 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente si esto fuera mayor. Con esto yo ya estoy pasándole nuevamente el string. Mantengo estos dos códigos, lo único que cambia es el valor que va dentro del query string, que se lo asigno acá y ejecuto. Y listo. Cada vez que hagan un insert, un delete y un update, copian y pegan esto,
y lo único que cambia es el query string. Amados alumnos, espero que les haya servido esta pequeña introducción y necesito que lo revisen, lo vamos analizando y más adelante vienen más videos de acuerdo al feedback que ustedes me den. Saludos.